Hola, en esta breve charla vamos a hacer referencia a la sospecha diagnóstico de un accidente cerebrovascular, que es un motivo de preocupación y de sobrediagnóstico y de subdiagnóstico, con las consecuencias lógicas en cada uno. En algunos un poco más complejas, que uno puede dejar de hacer un tratamiento adecuado. Por lo tanto, a veces cuando se presenta un paciente con un síntoma o una manifestación neurológica, es difícil para el médico no entrenado hacer una correcta evaluación de los síntomas. Una de las patologías más prevalentes, si no la más prevalente neurológica en la sala de guardia, es el accidente cerebrovascular. Y vamos a ver algunos conceptos con lo que tiene que ver el sub y el sobrediagnóstico. Empecemos por saber que errar es humano, que uno se confunda. Bueno, puede ser una mala praxis según el contexto, pero no vayamos por ese lado porque no es lo importante en este caso, es priorizar el paciente. Y hablamos de que un fallo en el diagnóstico se refiere a establecer una adecuada explicación de lo que tiene el paciente en ese momento. O sea, usted tiene tal cosa por tal cuestión. Lo otro es comunicarle al paciente qué es lo que tiene, ¿no? Entonces, eso ya es un fallo, el no darle los elementos del diagnóstico al paciente, y el error en sí mismo puede ser por un diagnóstico inadecuado, por un diagnóstico demorado o simplemente que el paciente se vaya sin el diagnóstico. Esto tiene que ver, como comentaba antes, con la conocida neurofobia, en el cual está estudiado y demostrado que muchos médicos fuera del ámbito neurológico se sienten como inhibidos o bloqueados o paralizados, según la literatura, frente a una sintomatología neurológica de mediana a alta complejidad o aún la simple. Vamos a repasar, para enfocarnos en este tema, el concepto clínico de un accidente vascular. Yo no voy a entrar en detalles, en listas de síntomas y de manifestaciones potenciales. La idea es que tengamos algunos conceptos que nos pueden ser útiles para la práctica, hagamos la especialidad que hagamos, si nos toca en cualquier ámbito, sea en el ámbito médico o fuera del ámbito médico, identificarlo y tomar las acciones. Es un síntoma claramente focal en el cual uno tiene la posibilidad de ubicar con precisión el momento de inicio. Esto tiene alguna excepcionalidad cuando el paciente se despierta con los síntomas, lo cual tiene una connotación neurológica diferente, pero no lo excluye. Muy importante la escala de NIH, que tenga un valor alto. Sobre la derecha de la imagen vamos a ver la relación del el valor numérico de la escala de NIH y el diagnóstico final sobre un accidente vascular. Es una escala que tiene una baja mediana complejidad, que es importante conocerla porque es una escala de uso mundial. Muy importante, pero no es excluyente, que el paciente tenga factores de riesgo. Y el cambio de alerta, que los trabajos muestran que hay un 20 a un 30% según la topografía del accidente vascular, que puede cursar con algún cambio. No hace falta que esté en coma, ni hace falta que esté definitivamente confuso, pero sí se reporta, hay estudios que describen un cambio de la atención o del estado de alerta del paciente. ¿Y esto por qué es muy importante? Porque del total de pacientes que tienen un accidente vascular isquémico, que entran en ventana, o sea, antes de las 4 horas, para generalizar, solamente el 10% recibe terapia trombolítica. Por lo tanto, hay un volumen importante de pacientes que no llegan en las condiciones o que no se le plantean las condiciones adecuadas de tratamiento para darle la oportunidad de recanalización. Los errores potenciales diagnósticos de un accidente vascular, habíamos dicho, y para repasar, que es presentación aguda, los síntomas son máximos al inicio, o sea, el déficit se presenta bruscamente y me quedo hemipléjico o tengo el síntoma que tuviera, y de ahí voy a empezar a mejorar siempre. Eso es lo histórico, lo que se desarrolla. Y en general, la mayoría de las veces, por no decir casi todas, los síntomas son negativos, o sea, síntomas de pérdida de función neurológica, hemianopsia, parálisis, pérdida de sensibilidad, pérdida de lenguaje, pérdida del equilibrio. Entonces vamos a tener dos grupos de estas patologías que pueden constituirse en errores diagnósticos: aquellos falsos negativos, llamados en la literatura camaleones,
en el cual tiene que ver con el subdiagnóstico, y esto se refiere a que el accidente vascular se presenta de una manera inusual, digamos, para que tengamos eso presente. Porque si una persona, 70 años con factores de riesgo, tiene una hemiplegia, creo que el diagnóstico es bastante sencillo para la gran mayoría de los pacientes, o es la primera cosa que sospechamos. En cambio, los falsos positivos o mimics en realidad tiene más que ver con el sobrediagnóstico, o sea, una patología que no es un ACV, pero puede hacernos pensar que sí es un accidente vascular. Y vamos a verlas ahora en los próximos slides. Los falsos positivos, vamos a empezar por lo menos importante. Los falsos positivos se refiere a que parece un ACV, pero en realidad no es. ¿Y esto cuáles son la lista de patologías que puedo tener presente? Porque son todas patologías de guardia. Una convulsión. Sobre todo, después de la convulsión, el paciente puede quedar con una parálisis postconvulsiva, llamada parálisis de Todd, nombre propio, en el cual el paciente queda con un déficit focal, o un déficit motor, o un déficit de conciencia, o queda en un estado postcrítico. Entonces, el antecedente de la historia clínica nos puede orientar. Una migraña con aura, que tiene una instalación, sobre todo el aura visual, que es la más común, el 90% de las auras son visuales, es la pérdida de visión que va progresando y generalmente se instala en 20 minutos o media hora, que ya por definición no es un accidente vascular, porque el tiempo en el que se debería instalar el déficit visual es agudo de inicio. Una sepsis o trastornos metabólicos son otra de las circunstancias. La hipoglucemia, los trastornos del sodio o un paciente séptico puede debutar con un síntoma neurológico focal, y en ese caso los análisis de rutina, la historia clínica, la fiebre en el caso de sepsis y eventualmente un soplo nos puede orientar. Un síncope también. A veces los pacientes hacen un síncope, como consecuencia del síncope hacen una convulsión. Ustedes saben que el 50% de los síncopes vasovagales se acompañan de cuadros convulsivos posteriores al síncope hasta que se recuperan, para tenerlo en cuenta. Los desórdenes funcionales, que en realidad a veces uno por desconocimiento de lo que primero piensa, pero sería lo último que debemos pensar, en el cual tenemos varios elementos de juicios clínicos en el cual no hay coherencia para establecer un área focal del cerebro, la presentación es errática, la duración de los síntomas es errático, y descartando las otras causas. Un tumor puede ser un tumor que tenga un crecimiento rápido, muy agresivo, y que de repente pueda debutar como un foco por edema o una complicación del mismo. Y después un cuadro llamado amnesia global transitoria, en el cual se caracteriza un cuadro bien típicamente definido, en el cual el paciente pierde la memoria reciente, o sea, no recuerda nada de lo que está ocurriendo. No tiene un origen definitivamente isquémico, no se lo relaciona con nada en especial, la fisiopatología es controvertida y es muy fácilmente identificable porque el paciente pregunta varias veces lo mismo y de la misma manera. En realidad no tiene una consecuencia. La consecuencia más compleja puede ser no hacer el tratamiento específico, en el caso que lo necesite, una convulsión para evitar que las convulsiones sigan, o corregir una hipoglucemia o algo metabólico, o entrar en tratamiento de cualquiera de los desórdenes que vimos antes. Y a veces puede ocurrir, y hay literatura al respecto, que un paciente con estos mimics reciba trombolíticos. Si un paciente de bajo riesgo no habría inconveniente, no es lo que está indicado, por supuesto, pero no sería una complicación seria. Los camaleones en accidente vascular, y este sí es el punto que no parece, pero sí en realidad es un accidente vascular, que son las manifestaciones inusuales. Todos sabemos, y se ve en clase y está en las propagandas, en las campañas de difusión, que hay una serie de síntomas neurológicos que son los clásicos del accidente vascular. Pero hay otras posibilidades que un accidente vascular se ubique en áreas inusuales o áreas que tienen una expresión diferente, entonces la interpretación no es la adecuada. Lo importante de esto es que va a implicar un retraso en la oportunidad del tratamiento. Decíamos que el 10% de los que podrían recibir un trombolítico en ventana lo reciben, entonces a veces esto puede confundir como si fuera otro síntoma. El ejemplo de eso es el mareo o vértigo, en el cual a veces un accidente vascular que sea pequeño, que sea de cerebelo, que sea de tronco, puede manifestarse como un cuadro vertiginoso. Y a veces es muy difícil diferenciar uno de otro. El inicio brusco, la persistencia de los síntomas, inclusive sin cambio de posición,
bueno, además de la ataxia o el nistagmos que es persistente, puede orientarnos a ver que no es un vértigo de origen periférico. La monoplegia, y esto tiene que ver con lesiones corticales pequeñas que se pueden presentar en distintas zonas del homúnculo y dar un síntoma tan particular como una debilidad de la mano solamente. Entonces uno acostumbrado a que el accidente vascular es una hemiplegia, no lo tenemos en mente. Lo mismo que una parálisis o una caída del pie, que uno puede interpretarlo como una manifestación de una ciática, son de los otros elementos. Aquí el conjunto de elementos del examen es sustancial, ya que los reflejos o la sensibilidad o el resto del examen puede presentar algo. Algunos episodios con trastornos de lenguaje, en el cual el paciente impresiona confuso, que es lo que suele pasar en la práctica, pero en realidad está con dificultad en expresar las palabras, es la única manifestación, puede venir caminando, si el infarto es pequeño, y bueno, y a veces la falta de comprensión por parte de la familia y de las personas que lo atienden, puede pensar que es un cuadro psiquiátrico o un cuadro de confusión. Una amnesia inespecífica, sobre todo en aquellas lesiones que son inusuales e infrecuentes, pero que se presentan en la región hipotalámica y la cara interna del lóbulo temporal, puede presentarse de esta manera, lo mismo que el estado mental alterado, que lo habíamos mencionado antes, puede estar distinto el paciente, no hace falta que esté en coma, no hace falta que esté soporoso, puede estar con un estado particular, comportarse de una manera inusual, tener alguna dificultad global de su memoria, y bueno, y se asocia muchas veces con lesiones agudas del lóbulo frontal o del área temporal. Los movimientos involuntarios, como sacudidas, temblores, coreas, cualquier tipo de movimiento involuntario, una distonía aguda, es lo que puede presentarse a veces como un síntoma neurológico focal de inicio agudo. Y la convulaic, que le puse este nombre porque parece una convulsión, a veces cuando son isquemias corticales pueden presentarse como convulsiones, o sea que no hace falta que sean generalizadas, a veces pueden manifestarse como movimientos repetitivos y recurrentes, que es lo que de contracción y relajación de un miembro o de un hemicuerpo puede presentarse de la misma manera. Y cefalea, simplemente el 20 al 30% de los accidentes vasculares asocian cefalea, pero la cefalea de la hemorragia subaracnoidea o por rotura de un aneurisma que no sea fácilmente visualizable en la tomografía es un dato a tener en cuenta. Cefalea explosiva, máxima al inicio y que no cede. Por supuesto que los complementos en todos estos casos, un examen neurológico que puede ayudar. Aquí tenemos, no voy a leer todo el cuadro, pero alguna lista de algunas patologías que son mímics de accidentes vasculares o camaleones de accidentes vasculares, y abajo sobre la derecha está las siglas de cada una. Vemos que los mímics son convulsiones, variantes de cefalea, trastornos metabólicos, algunos síndromes específicos relacionados con alcohol, en el cual la historia nos orienta, por supuesto. Yo acá estoy describiendo nada más que los cuadros clínicos, el síncope, un vértigo periférico, bueno, algunas otras patologías vasculares, desórdenes autoinmunes, un brote de esclerosis múltiple, algunas enfermedades crónicas como canalopatías. Y los camaleones también, ¿no? Pueden ser áreas de infarto puramente motor, algunos accidentes vasculares que en áreas específicas como lóbulo temporal o región parieto-occipital pueden dar síntomas como confusión derecha-izquierda, desórdenes en el reconocimiento de algunas imágenes, agnosia visual, por decir algunos datos que es un poco complejizar, pero la idea era lo anterior. Esto es para completar el tema. Finalmente, vamos a ver la utilidad o poca utilidad que tienen las imágenes, y aquí vamos a ver, hay una descripción clara sobre la tomografía y la resonancia. Por supuesto que la tomografía es el estudio de rutina por la urgencia, porque sobre todo cuando estamos en ventana para descartar una hemorragia, es la técnica más rápida. En cambio una resonancia con las técnicas de difusión-perfusión nos va a permitir tener mucha más información, pero a veces el tiempo o la disponibilidad no la tenemos. Para terminar, no solo el accidente vascular puede
puede manifestarse así, sino que a veces tenemos crisis isquémicas transitorias, con el agravante en este caso que el paciente cuando llega, si tuvo fenómenos transitorios, normalmente no los tiene. Entonces tenemos que apelar a la descripción detallada de inicio, manifestaciones completas, todos los síntomas, y por supuesto que habrá que tomar las conductas, pero en este caso, para describir los mimics, o sea, los falsos positivos, tenemos aquí en orden de aparición, este es un trabajo del año 2006, en que tenemos síncope, migraña como más importante, desórdenes metabólicos, vértigos paroxísticos, que son fenómenos episódicos que ceden y se normalizan. Entonces, bueno, la idea de esta pequeñísima charla era hacer un repaso de aquellas manifestaciones que pueden parecer un accidente vascular y no lo es, o justamente aquellas manifestaciones inusuales de un ACV que tenemos que estar atentos porque pueden ser la manifestación inusual, demorar el diagnóstico, tener un error diagnóstico o diferir y sobre todo demorar la intervención terapéutica con un trombolítico para el tratamiento agudo. Muchas gracias.